El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la última prédica, la falsedad en su corazón hará que usted obedezca los deseos de la carne y no los del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17 señala: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hermano, los deseos del Espíritu lo harán obedecer la voluntad de Dios. El Espíritu, que escudriña hasta lo más profundo de Dios, lo guiará a obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, los deseos de la carne lo guiarán a obedecer a Satanás y al diablo. Van en direcciones opuestas. Los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu y los del Espíritu son contrarios a los de la carne. ¿Acaso podría el Espíritu obedecer a Satanás? Jamás. El Espíritu obedece la voluntad de Dios, no la de Satanás. Por eso estos dos se oponen entre sí. El Espíritu guía a los hijos de Dios a su palabra, mientras que el enemigo lo tienta para ir en contra de la voluntad de Dios y llevarlo al infierno. Repito esta parte del verso: para que no hagáis lo que quisiereis. Hermano, la parte buena que hay en usted deseará obedecer los deseos del Espíritu, es decir, obedecer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la palabra y cultivar su corazón con la verdad. Por otro lado, la parte de falsedad y mala que hay en su interior lo hará amar las cosas del mundo y seguir los deseos de la carne. Escuche bien esto: para que no hagáis lo que quisiereis. Estos dos deseos se oponen entre sí. La verdad y la falsedad luchan entre sí. De manera simple, los deseos de la carne es la naturaleza interna que obedece a la carne y no a la voluntad de Dios. De igual forma, si tiene maldad y falsedad en su interior, ambas cosas comenzarán a agitar los pensamientos y los deseos de la carne. Por eso no podrá oír la voz del Espíritu Santo. E incluso si lo hiciera, no podría obedecer al Espíritu. En vez de ello, solo oirá la voz de Satanás. Quizá, al escuchar esto, usted crea que es dueño de sus actos, pensamientos y comportamiento. Hermano, si no tiene sus sentidos espirituales abiertos, no podrá ver ni entender la forma en la que Satanás lo estorba o influye. Creerá que es usted quien controla sus actos, pero déjeme decirle que está totalmente equivocado. Por cierto, aun si tuviera sus ojos espirituales abiertos, no le será fácil discernir esto. Sin embargo, es un hecho incuestionable que Satanás es quien influye y obra en la mente de las personas. Satanás controla los pensamientos carnales y puede obrar en el aire a través de señales y ondas que no se pueden ver a simple vista. Ahora bien, si entendiera el mundo espiritual, comprendería que no es su voluntad, sino la del enemigo la que actúa cuando hace algo malo. El propósito de Satanás es impedir a toda costa que los hijos de Dios vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y así guiarlos al infierno. Por eso obstaculiza y evita que oigan la voz del Espíritu Santo y procura que sigan su voluntad usando la maldad que hay en el interior de cada uno. En otras palabras, a través de los pensamientos carnales y de los deseos de la carne que se originan en la maldad que hay en el corazón, Satanás controla al ser humano. Ahora les voy a explicar la forma en la que Satanás actúa y la diferencia entre la voz de Satanás y la del Espíritu Santo.
Lo voy a comparar con las ondas que emite la radio. El Espíritu Santo mora en el corazón de los hijos de Dios y siempre les habla. Los hijos de Dios oyen esa voz del Espíritu a través de la palabra de Dios que está grabada o cultivada en sus corazones. Esa es la voz o el sentir del Espíritu Santo. Por otra parte, Satanás emite su voz a través del aire, tal como lo hacen las ondas radiales. Más concretamente, Satanás esparce en el aire la maldad que motiva a las personas a hacer cosas malvadas. Los que se han despojado de la falsedad de su corazón y lo han llenado con la palabra de verdad, oirán solo la voz del Espíritu Santo. No podrán oír otra voz sino solo la voz del Espíritu. Podemos decir que su frecuencia está siempre sintonizada con la voz del Espíritu Santo. No obstante, los que tienen en su corazón falsedad y maldad recibirán y aceptarán la voz de Satanás. Podemos decir que su frecuencia está sintonizada con la voz del enemigo. La maldad que hay en su corazón funciona como una antena receptora de ondas. De esta forma, los que tienen esa clase de corazón aceptarán esa frecuencia y oirán la voz de Satanás. Tal como las antenas captan las ondas de la radio, la maldad en el corazón aceptará la voz de Satanás. Más precisamente, la voz de Satanás se capta y acepta a través de los pensamientos carnales que son producto de la maldad que hay en el corazón. Por eso es más fácil para el enemigo influir y controlar a los que tienen esa clase de pensamientos carnales. Hermano, debe entender bien esto. La voz de Satanás no la va a oír en forma audible. La voz del Espíritu Santo proviene de su corazón como una voz dulce y suave, mientras que la voz de Satanás viene a través de su mente. Es decir, a través de los pensamientos carnales. Satanás agita los pensamientos carnales y estimula la falsedad en su corazón. A través de esos pensamientos se producen los deseos de la carne. Satanás acciona en los aires, por eso se mueve a través de las ondas en el aire. Por ejemplo, instale una antena y podrá recibir señales. Cierto, los pensamientos carnales son como una antena. El Espíritu Santo no está en los aires, sino está dentro de usted. Por eso oirá su voz en la medida en que cultive su corazón. Mientras que Satanás agita la falsedad que hay en su mente para que se exteriorice o se manifieste en una acción por medio de esos pensamientos carnales. Esta es la forma en la que Satanás actúa. Un caso, imagine que a usted le parece que otra persona lo odia y en su mente lo juzga. Satanás obrará a través de los pensamientos carnales. Entonces su mente arderá de odio, deseará discutir e incluso pegarle a la otra persona. Eso quiere decir que su naturaleza carnal estará agitada, y cuando Satanás obra de esa manera, el diablo comenzará a influir en sus acciones y acto seguido accionará de esa manera controlado por el diablo, dirá groserías o empleará la violencia física. Como no tiene dominio propio para dominar su ira, se enojará cuando Satanás agite su corazón. Y una vez que Satanás lo haga, el diablo continuará su accionar y transformará ese pensamiento en acción. Por ejemplo, hablará groserías y lisuras o intentará pegarle a la otra persona. De esta forma, Satanás y el diablo operan conjuntamente. Satanás acciona en su mente, lo hace pecar de pensamiento. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes pecan de pensamiento? Hermano, ¿frecuentemente le duele la cabeza? Si no tiene pensamientos carnales, no debería dolerle la cabeza. Para entender mejor el punto al que quiero referirme, hablemos un poco de los que sufren algún tipo de depresión. Actualmente, hay más personas de las que puede imaginar que padecen este mal. Por eso, el número de suicidios ha aumentado considerablemente. Primero, le vienen pensamientos negativos. Luego, debido a esos pensamientos, se deprime y decae en su ánimo.
Debido a las dificultades económicas, muchos pasan por esta etapa de depresión. Incluso los que tienen mucho dinero no están exentos de deprimirse. Hemos visto cómo muchos millonarios se han suicidado, se aíslan y luego se quitan la vida. Una vez que aceptan en su mente la voz de Satanás que obra a través de sus pensamientos carnales, su mente y sus acciones estarán controladas por el enemigo. A cada instante se deprimirá más y ya no encontrará salida. Finalmente, ya no controlará su accionar ni su vida. Si comprende esto, podrá diferenciar la voz del Espíritu Santo de la de Satanás. No obstante, pocos son los que tienen solo verdad o solo falsedad en su corazón. La gran mayoría tiene ambos factores juntos y mezclados. Es porque están aún en el proceso de despojarse de la mentira de su interior. Suponga que alguien acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. En ese momento tiene en su corazón más falsedad que verdad. Sin embargo, en la medida en que escucha la palabra de Dios, se despojará de la mentira mientras asimila la verdad en su interior. Digamos que hay alguien que tiene el 50% de verdad en su corazón y el otro 50% de mentira. Lo más probable es que no pueda oír la voz del Espíritu Santo. Por otra parte, hay otra persona que tiene más falsedad que verdad en su interior, pero puede oír claramente la voz del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte por qué es esto. ¿Lo sabe o no? Ya se los he explicado. No es raro que un nuevo creyente tenga más falsedad que verdad en su corazón. Sin embargo, obedece la palabra apenas la oyen. Al escuchar las prédicas se despoja de todo lo que Dios le dice debe despojarse y continúa llenándose de la verdad. Podrá oír la voz del Espíritu Santo porque simplemente obedece la palabra. Y eso es lo que más complace a Dios. Por eso, Dios hace que este nuevo creyente oiga la voz del Espíritu Santo y lo guíe porque obedece y tiene un corazón dispuesto a la obediencia. Ahora bien, aquel que tiene su corazón dividido en la mitad de verdad y la otra mitad de mentira, no oirá la voz del Espíritu Santo porque no obedecerá la palabra de Dios. Le tomará muchos años cultivar el otro 50% de su corazón con la verdad. Si hubiera obedecido, hubiera llegado al nivel del Espíritu, pero no obedece la palabra de Dios. No hace lo que Dios le dice debe hacer, ni se despoja de lo que debe despojarse. De esta manera pasarán 10 o 20 años de vida cristiana y estará igual. No habrá cambiado. Vivirá una vida cristiana en desobediencia. A pesar que intente cultivar su corazón con la palabra de Dios, lo hará a su propia manera, de acuerdo a su criterio. Y por eso no podrá obedecer, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. E incluso si la oyera, no sabría discernir si es la voz del Espíritu Santo o si son sus propios pensamientos. Ahora bien, ¿cómo se puede diferenciar la voz del Espíritu Santo y la de Satanás? Hermano, si en una radio no sintoniza la frecuencia adecuada, podrá oír muchas emisoras o ruidos junto con la frecuencia que desea escuchar. De igual manera, si tiene tanto verdad como falsedad en su interior, oirá la voz del Espíritu Santo y la de Satanás. Por eso no podrá discernir si es el Espíritu Santo o sus propios pensamientos los que le hablan. A pesar que oiga la voz del Espíritu Santo, no podrá entenderla. No obstante, los que obedezcan la palabra desde un inicio la podrán discernir
y comprender, y si continúan obedeciendo, alcanzarán rápidamente el nivel del Espíritu. Ahora bien, usted debería oír solo la voz del Espíritu Santo. Si entiende cómo opera la falsedad en su mente, se podrá despojar de ella rápidamente. Por otra parte, hay diferentes clases de pensamientos carnales y el grado de esos deseos de la carne también será diferente de acuerdo a su medida de fe. Les hablaré de esto en la siguiente prédica. Tal como mencioné anteriormente, la voz del Espíritu Santo viene del corazón y la voz de Satanás viene de afuera de su ser a través de pensamientos carnales por las ondas en el aire que Satanás esparce como las ondas de la radio. Sin embargo, aquel que ha llegado al nivel del Espíritu no tendrá pensamientos carnales. El Espíritu Santo que mora en su interior siempre guiará su corazón. Por ello, no requerirá memorizar algo al momento de dar un consejo. Le vendrá automáticamente el pasaje que debe mencionar. No precisará esforzarse en recordar algún versículo. La respuesta le vendrá de su corazón por el Espíritu Santo. Aquí concluyo. Amados hermanos, si se esfuerza por oír la voz del Espíritu Santo, el mismo Espíritu no se quedará callado. Lo ayudará a extirpar toda falsedad de su corazón y a poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Desde luego, Dios le dará poder y fortaleza para ello y podrá desechar toda hipocresía más rápidamente con el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y su propio esfuerzo, todo unido. Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios lo perdona de sus pecados y recibe el bautismo del Espíritu Santo. No obstante, este obrar del Espíritu no es solo una acción momentánea y aislada. El mismo Espíritu permanentemente lo ayudará a limpiar su corazón. Limpiará la naturaleza pecaminosa de su corazón hasta que no quede nada de ella. El fuego del Espíritu Santo quemará todo deseo que lo lleve a pecar. Sin embargo, deberá procurar mantener la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo para que pueda obrar de esa manera en forma continua. Una pregunta: ¿qué es lo más importante para mantener la llenura del Espíritu Santo? Sí, es la oración. No debe dejar de orar. Hermano, es imposible llegar al nivel del Espíritu sin orar. Jamás deje de orar. Hermanos, no se puede vivir una vida cristiana en sus propias fuerzas. Precisa la ayuda del Espíritu Santo. Si pudiera ser salvo sin necesidad del Espíritu Santo, Dios no lo hubiera enviado. Los que dejan de orar son necios e ingenuos. Si dejan de orar, aunque digan que tienen fe, en realidad no son cristianos. La fe se manifiesta en el momento de las dificultades y pruebas de acuerdo a su medida de fe. El Espíritu Santo limpiará su corazón y quemará toda naturaleza pecaminosa de su interior, no solo una vez, sino en forma constante. Deberá mantener la llenura del Espíritu Santo para que continúe obrando en su corazón. Para ello, primero, deberá orar. Segundo, deberá leer y meditar en la palabra de Dios y estar siempre alerta y ser fiel al reino de Dios. Así llegará al nivel del Espíritu. Lucas capítulo 11, versículo 13 cita: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, Dios envió el Espíritu Santo a esta tierra para ayudar a sus hijos y se lo envía a todo el que cree en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Además, si le pide a Dios la ayuda del Espíritu Santo, Dios se la dará con gozo. Hermano, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo los pueda guiar y así disfruten de una vida bendecida como hijos amados de Dios. Ahora oremos todos juntos de manera audible meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Padre, todos los que son verdaderos hijos tuyos deben oír la voz del Espíritu Santo.
En estas prédicas estoy compartiendo cómo pueden oír la voz del Espíritu Santo y los obstáculos que impiden que oigan su voz. Padre, te pido que estos mensajes se hagan alimento espiritual en cada uno de ellos para que así puedan oír claramente la voz del Espíritu Santo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.